Feliz día, tarde, noche a todos nuestros estimados seguidores. Le habla Juan Carlos de parte de todo el equipo de Hechos Criollos. Hoy, como hemos acostumbrado prácticamente semanalmente a nuestros seguidores, vamos a tener un live también muy interesante sobre una especie de espía nazi que hubo en Venezuela, ¿no? Eh, eh, el nombre era Golda, Manuel. Norca Member. Norca Member, exactamente. Bueno, Manuel me habló de este tema, yo de verdad que lo desconocía por completo. Él sí se ha dedicado a investigar sobre este personaje, este fantástico personaje, por lo que pude leer en tu artículo. Y bueno, nada, decidimos hacer un live de esto, ¿no? Tú sabes que todo lo que tenga que ver con nazis siempre es interesante. Todo parece mentira, pero una esvástica en una portada de un libro vende más que cualquier cosa. Sí, Así sí, que totalmente. no diga nada. Inaudito, pero es así. Sí, exactamente, parece mentira. Algo tan psicópata como lo fue el Partido Nacional Socialista vende demasiado. Por eso que la gente siente como una atracción no por ellos, sino por saber quiénes eran o cómo actuaban. Y bueno, nada, antes de continuar, por supuesto, decirles que tenemos en el Instagram guardado el live que tuvimos ayer, que fue la segunda parte de Así habla el venezolano, con la profesora Carla Torreiro, y una exposición maravillosa de todo lo que eran los modismos en Venezuela. En la primera sección fue de anglicismos e influencia que hemos tenido de otras lenguas, y ayer sí fueron más que todo frases y cosas que los venezolanos estamos acostumbrados a decir. Y hoy, por supuesto, ya tenemos, vamos ahorita con nuestros amigos de Numismática Venezuela, con su presidente, Manuel Aponte Rojas, ¿verdad? Rojas Aponte. Y nada, y también anunciarles que el domingo vamos a estar conectados con el actor Jubel Bielma, que es el actor, bueno, entre tantos papeles, el que más lo ha caracterizado, que es Taita Bóves, la película de Taita Bóves. Vamos a estar en un directo con él por Google Meets. O sea, están todos invitados, tú también, Manuel, si quieres, estás invitado. Él ha visto varios de estos programas, de hecho. Y nada, vamos a estar conversando con él sobre su personaje y sobre un nuevo personaje en el que él está trabajando y en el que estoy ya también involucrado en el proyecto, si se quiere. Pero bueno, Manuel, por favor, ahora empieza tú a ilustrarnos con respecto a este tema tan interesante, porque yo también estoy en ascuas con respecto al tema. Adelante. Y bueno, para ponernos en contexto, por alguna curiosa razón, Venezuela durante los años 30, 40, 50 y 60 se convirtió en un país sumamente atractivo para cualquier clase de aventurero que quisiera probar suerte con o sin talento, eh, creando algunas corrientes, algunos seguidores, algunas orientaciones un poco esotéricas, con algo de misterio, unos más serios que otros, pero efectivamente fue un fenómeno muy común en la Venezuela de esa época. Las clases altas venezolanas estaban ávidas de misterio. Digamos que en la Venezuela de esos años ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió en la Gran Bretaña victoriana, cuando esa moral tan estructurada anglicana realmente creó una especie de morbo hacia unas visiones diferentes del universo, hacia formas diferentes de ver la realidad. Y eso, cuando aparecieron estos primeros descubrimientos de Egipto, creó un boom en Gran Bretaña que se salió de control, que creó cosas un poco locas como las corrientes espiritistas de Allan Kardec, el mesmerismo, el hipnotismo y una cantidad de corrientes, unas más serias que otras, ¿no? Pues insisto. Sí, y sobre todo, bueno, y fíjate que nosotros vemos en todo lo que es la época victoriana cómo esas corrientes tornan a la literatura. Ahí vemos nacer a Bram Stoker, el Drácula de Bram Stoker, vemos nacer a Frankenstein, ¿no? Que había un tema bastante interesante ahí con el hecho de la exhumación de cadáveres para fines de estudios científicos. Y sí, no, interesante, dale, es un comentario nada más, continúa. No, está muy bien hecho. Lamentablemente aquí en Venezuela eso no se produjo, pero ciertamente las clases acomodadas de Venezuela tenían ese ímpetu. Y en ese marco referencial aparece nuestra protagonista de la noche. Hay muchos datos, como lo hizo ustedes, voy a trabajar con algunos apuntes que tengo acá. Norca Member
algunas biografías eh, dicen que es alemana, ella realmente no era alemana, era austriaca. Fue una mujer que estudió en muchas escuelas pseudo tradicionales o pseudo esotéricas, sobre todo en lo que eran las artes de la adivinación. Ella se especializó en lo que era la lectura de la mano. Esta mujer tuvo un periplo por varios países de Latinoamérica. Se supone que primero estuvo en Costa Rica, pero tuvo una polémica bastante fuerte con un monseñor que además era diputado en Costa Rica, que era Mario Boilo, quien le acusaba a Norca Member de ser incitador a la superstición. El, el conflicto fue tan grave que ella terminó saliendo de Costa Rica de muy mala manera en 1934 y se va a Colombia. En Colombia no le va diferente, también tiene muchos conflictos. Recordemos que la sociedad, sobre todo la sociedad bogotana, es muy estamental y muy conservadora, y ella prácticamente dura menos de un año ahí. Termina llegando aquí a Venezuela en el año de 1936. Ubiquémonos en lo que estaba pasando en Venezuela en 1936 con esa transición del gomecismo y el gobierno de López Contreras. Estamos hablando de una sociedad que estuvo limitada en su visión de ver las cosas, y que cuando fallece Gómez, como que siente que se le abrió un universo de posibilidades, que siente que ahora podía cambiar una cantidad de cosas y que podía hacer cosas que antes o no se le permitían o ellos creían que no se le permitían. Recordemos que las dictaduras a veces no se sostienen tanto en lo que le prohíben a las personas hacer, sino en lo que las personas se prohíben a sí mismas. Esto es importante precisarlo. En ese boom, esa mujer llega. Y esa mujer llega ya con una carta de presentación, porque ella desde Bogotá había en un programa de radio predicho la muerte de Gómez a finales de ese año, cosa que acertó. Esta mujer Sí. hacía muchas adivinaciones en el marco político. Esto la convierte a ella en una profetisa diferente a las usuales. Ella no solamente adivinaba en lo personal, sino que se atrevía a hacer afirmaciones muy, muy atrevidas, como lo vamos a ver más adelante. Esta mujer llega a Venezuela habiendo predicho la muerte de Gómez, habiendo predicho habló de 10 años de intensos cambios para el país. Bueno, ¿qué pasó entre 1936 y 1946? Pasamos del gomecismo a el trienio Adeco, que se instauró con una revolución muy rancia, muy violenta, muy dogmática y muy solo de ellos, ¿no? Imagínense el vuelco que dio el país en 10 años. Bueno, esta mujer en algún momento tenía su consultorio en la Avenida Bolívar. Sin embargo, ella se instaló en el Hotel Miranda y ahí tenía su consultorio. En este hotel ella empezó a recibir a lo más granado de la sociedad. Nosotros escribimos un artículo hace aproximadamente 10 años sobre esta mujer, y eso nos ayudó a poder conseguir testimonios de la época. Tenemos un gran amigo de Numi Subastas, Edmundo Martínez, que su mamá, sus familiares se consultaban con Norca Member. Y me dice testimonios de que la mujer era impresionante acertando. O sea, por lo menos me comentó el caso de un tío que ella le dijo, retírese de la vida militar porque le va a ir mal. Y al año lo mataron en uno de estos alzamientos militares. Realmente ella era muy acertada en lo personal, pero en lo político fue bastante atrevida. Fíjense que incluso en el año de 1940, ella en un programa radial se atrevió a afirmar que recordemos que cuando muere Jorge VI de Inglaterra, es instaurado Eduardo V, pero él abdica el trono por su amor a Wallis Simpson. Eduardo, si no era pro-nazi, le gustaba mucho el nazismo, y así lo demostró. Incluso llegó una vez a hacer una visita a Berlín y hacer una revisión de tropas en contra de lo que le había fijado la Casa Real. O sea, de verdad que Eduardo es un personaje interesantísimo. Y
ella en un programa de radios, ella llegó a conocer a Wally Simpson y le hizo una consulta en París. Y ella, en este programa de radio en Caracas, dice que ya ella le había dicho a Wally Simpson que ella iba a ser la reina de Inglaterra porque a Eduardo lo iban a reinstalar en el trono los alemanes. O sea, ella estaba prediciendo que Alemania iba a derrotar a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Disculpa. Ajá. Disculpa, para las personas que quieran conocer un poco más sobre este tema de los hermanos reales a la muerte de Jorge VI, vean el discurso del rey. Ahí aparece el muy buena discurso del rey. Muy buena la película. Sí, sí. Lo único que ponen a Eduardo un poco más fiestero de lo que realmente era. Es lo único en lo que difiero de esa película, pero sí, muy buena película. Entonces, esta mujer tenía un programa de radio en La Esfera, tenía una columna en el periódico La Esfera, en la cual constantemente estaba publicando sus presagios y sus adivinaciones. Imaginemos en el marco político de la época, estamos hablando de que el conflicto, como bien lo plantea Oscar Llanes en uno de sus trabajos en los cuales habla de Norca-Member, el conflicto que había en esa época entre lo que en aquella época se llamaba comunismo, ojo, que en ese momento comunismo era prácticamente todo lo que no era gomecismo. Exacto. Ese conflicto que había entre el gomecismo y lo que se llamaba comunismo era realmente intenso. Y aquí los corrigen, Eduardo VIII, ¿cierto? Abdicó dando paso a Jorge VI. Jorge V era el papá, llega Eduardo VIII y abdica para Jorge VI. Gracias por la corrección, George. Es Jorge George. Sí, gracias por la corrección. Entonces, esta mujer empezó a lanzar esa cantidad de presagios, pero todo parece indicar que ese talento adivinatorio que tenía estaba complementado con otras artes. Primero, era una mujer realmente espectacular. Era una rubia, alta, hermosa, se vestía con lo mejor de la ropa de la época y tenía un charming bien particular. El Mundo Martínez me comenta que lo que decían sus padres es que se iban a consultar los hombres se iban a consultar las mujeres y los hombres iban a cortejarla. Esta mujer realmente se conectó con sectores políticos, llegó a hacerle consultas a sectores importantes de la política del país de ese momento. Y comparémoslos con el mundo chileno. El mundo chileno, psiquiatra honesto, digno representante del lado oscuro de la psiquiatría más rancia que podemos imaginarnos. Bueno, esta mujer era algo así. Solamente que no vamos a atrevernos a hacer un juicio de valor, porque por lo que los testimonios de la época, insisto, ella era bastante buena y parece como que tenía la capacidad de ayudar a las personas con sus problemas. Las personas iban a consultar y ella trabajaba en base a 3 aspectos, que son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Bien. Esa Trinidad es sumamente importante y vamos a ver por qué es más importante más adelante. El hecho es que esta mujer imbrica a la sociedad venezolana y obviamente en ese trabajo de consultas no solamente ella adivinaba, sino que también obtenía información. El punto es que para 1943 se filtra un documento de la Gestapo a través de los espías británicos. En ese momento ya Venezuela había salido de esos primeros años de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Venezuela estaba neutral en la Segunda Guerra Mundial? Esto es importante. Primero, porque la Escuela Militar Profesional Venezolana era una escuela prusiana. Esto es importante precisarlo. Gómez tenía unas excelentes relaciones con Alemania y en gran parte su forma de manejar el Estado estaba inspirado en el Estado bávaro y el Estado prusiano. Hasta donde se pudo, se trató de mantener la neutralidad de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial, pero ya llegó un punto que era imposible. Hay un caso muy similar que es el de México. México simpatizaba con el nazismo y llegó un momento que incluso Hitler llegó a ofrecerle a México que apoyara abiertamente al eje
y Alemania iba a ayudar a México a recuperar los territorios que le había quitado a Estados Unidos con el Tratado de Guadalupe Calvo. Algo parecido ocurrió en Venezuela. Venezuela fue un país que se mantuvo neutral hasta bien entrada la Segunda Guerra, pero ya para 1943 la situación era muy diferente. Había un sentimiento muy duro antinazi, había campos de concentración en Venezuela para todo aquel que fuese sospechoso de nazismo. Estos campos de concentración obviamente no tienen nada parecido a lo que vimos en Alemania, pero sí estaban. Y lo más curioso es que cuando uno revisa los documentos, los periódicos de la época, en ese momento ya se hablaba de que se estaban cometiendo crímenes contra el pueblo judío en Alemania. Y es curioso que en Venezuela se hablara de eso cuando en Estados Unidos no se hablaba de eso, en Gran Bretaña no se hablaba de eso. El pueblo ignoraba eso, pero aquí en Venezuela sí se sabía que eso estaba ocurriendo. Es algo que no sabemos por qué aquí sí se manejaba en el colectivo de la gente y allá no. Efectivamente, George, de nuevo, nos hace una precisión que se lo adelantó un poquito, porque ese cambio de sentido de la política de neutralidad de Venezuela se debe justamente al ataque que empezaron a sufrir los barcos petroleros venezolanos, porque Venezuela no participó con tropas. Fue uno de los pocos países, por lo menos del norte del Ecuador, que no participó con tropas, pero sí participó de una participación importante con petróleo. El problema es que se filtra este documento. En este documento esta mujer sale como una colaboradora de la Gestapo e inmediatamente se desata el escándalo. Esta mujer es deportada, no es colocada en un campo de concentración. Es curioso esta decisión, probablemente algo de poder tenía o algo de influencia ya había amasado. Recordemos que estuvo aquí en Venezuela entre 1936 y 1943. Fueron mucho tiempo, fueron 7 años en los cuales, 8 años en los cuales estuvo haciendo programas de radio, en los cuales estuvo todas las semanas con una columna en el periódico, haciendo sus procesos de adivinación. Ella, obviamente con esta predicción de que Eduardo iba a ser recoronado en Gran Bretaña, se equivocó, pero tuvo otros aciertos. Ella desde Costa Rica predijo que Franco ganaría la Guerra Civil Española, por ejemplo. Hay una inmensa cantidad de predicciones que ella hizo, pero sí abiertamente llegó a declarar su simpatía sobre el nazismo, incluso sostener que el liderazgo de Hitler era el mejor para el mundo. Esta filtración de este documento parece justificar su deportación. Sin embargo, hay mucha gente que dice que no, que ella no era un espía nazi, sino que era simpatizante del nazismo. El punto no queda nada claro. Lo curioso de este personaje es que entremos ahora en el tema de numismática, que es lo que nos identifica a nosotros en Numisubastas. Esta mujer dejó un testimonio numismático importantísimo. Si vemos el flyer con el cual hicimos la promoción de esta conferencia, vamos a ver una moneda de plata que tiene unos símbolos muy extraños. Esos símbolos durante muchísimo tiempo eran un misterio. Nadie sabía a qué pertenecían, nadie sabía a qué se debía. Había unas 3 hipótesis al respecto. Recabando información y reuniendo testimonios y armando el rompecabezas, testimonios por lo menos de un gran coleccionista que fue uno de mis primeros mentores, Fernando Serrano, alias El Gordo, el mismo Edmundo Martínez, y investigaciones que yo fui realizando, nos dimos cuenta que estos resellos que aparecían con cierta frecuencia, fueron hechos por Norca Member. Entonces, hay una multiplicidad de resellos. Tenemos una estrella que a veces es radiante, la estrella está en la frente del Libertador, una cruz que está sobre la coronilla del Libertador y un corazón con la palabra fe en la parte de atrás de la cabeza. Y a veces también hay un corazón con un ancla, un simbolito que Juan Carlos de repente le debe parecer simpático. Aparentemente estos eran talismanes. Incluso hay un libro de Oscar Llanes en el cual hace mención de estos talismanes. Dice, Norca Member entrega unos talismanes que el que lo tiene no le entra ni coquito. Literalmente dice eso es.
Estos talismanes era en base al trabajo que se hacía, en base a lo que el cliente pagaba. Se supone que si la persona, por ejemplo, que nos comenta Edmundo Martínez, si la persona viva por un tema de fe, digamos que esta persona estaba preocupada por su situación económica, bueno, le tocaba el sello de la fe. Hacía una consulta con respecto a fe y entonces Norca recibía una moneda de plata, la sellaba y le entregaba ese talismán a esta persona para garantizarse que iba a tener más fe. Si tenía como le digo, era fe, esperanza y caridad. Si era la fe, era el corazón. Si le faltaba esperanza, era la cruz. Y la caridad era justamente la estrella radiante. Entonces, cuando nosotros vemos todos los resellos, se supone que la persona que tenía ese talismán había hecho consultas para trabajar todos esos aspectos de su personalidad. Estos resellos se ven con mucha frecuencia. Hasta hace muy poco eran muy menospreciados, pero ahora, a raíz de estas investigaciones que hemos venido haciendo, hay una cantidad de gente ávida por tenerlos y son bastante demandados. Es curioso porque los más comunes son los fuertes de plata. Recordemos que para esa época la moneda que circulaba era de plata y era de oro. No como ahora que después no se sustituyó la moneda de plata por la de níquel. Entonces, los fuertes son los más comunes y eso ya nos indica el tipo de clientes que tenía Norca Member. 5 bolívares, un fuerte de plata, era el mercado semanal de una familia promedio de 4 personas para la época. Imaginemos lo que eran 5 bolívares. Entonces, el cliente de Norca Member tenía el poder adquisitivo para darle un fuerte y que ella lo convirtiera en un talismán, que es como el que vemos en el flyer. El flyer es un fuerte de plata. Los más raros son las piezas pequeñas, el medio, el real, por lo cual parece ser poco probable que una persona le haya dado una pieza de esas para hacer un talismán. Estas piezas son interesantísimas, la variedad que hay, porque a veces uno consigue 2 resellos o 3 resellos, a veces consigues 4 resellos, a veces consigues uno solo. La gente que las colecciona por fechas, las distintas fechas de cada moneda, es apasionante. Por lo menos en la colección del gordo Fernando Serrano tenía un 2 bolívares que en la estrella radiante habían engastado un diamante. Entonces, imaginemos el poder adquisitivo de esta persona para hacer eso. Hay un mito urbano, yo estoy desesperado por confirmarlo, de que hay una pieza de 20 bolívares de oro con los resellos de Norca Member. Aprovecho esto para decir, si alguien tiene la pieza, yo pago por ver la foto. Yo pago solamente por ver la foto, por ver la pieza en persona. Si es verdad que eso existe, porque es un mito que no hemos podido confirmar. Lo que por lo menos hay varios testimonios de la época que nos dicen que, incluso en el mismo libro de Oscar Yares dice que la gente realmente salía de sus consultas removida, salía llorando porque realmente la mujer tenía la capacidad como de golpear y de dar en el punto en el cual la gente estaba débil. Este es uno de los pocos testimonios, el único, según tengo entendido, de un espía nazi de relevancia que haya sido deportado en Venezuela. Hubo algunos otros procesos que se dieron, muchos sin ningún fundamento claro, de deportaciones, y prácticamente cualquier alemán estaba expuesto a ser llevado al campo de concentración más cercano. Hay un artículo en internet, ahora no recuerdo el autor, que nos habla sobre los campos de concentración para nazis, que es justamente la imagen que usamos para el flyer del artículo de prensa en el cual hablan de la deportación de Norca Member. Está tomado de ese artículo. Como les digo, la forma como Norca Member amasó fama e hizo toda su periplo por la sociedad caraqueña no es más que un síntoma de lo que era la Venezuela en ese momento. Insisto que era una sociedad buscando respuestas, buscando salir, buscando sorprenderse, buscando ver algo diferente. Y realmente esta rubia que medía casi 1,75 m, más de 1,75 m, según algunos datos, impresionante, hermosísima, realmente golpeó la sociedad caraqueña. Tenemos un caso similar, un caso un poco polémico, porque a veces hay personas que todavía le guardan mucho respeto, pero lamentablemente la realidad histórica y los documentos dicen otra cosa.
que es Sir Renoir de la Ferrière, que fue otro personaje curiosísimo que apareció en la sociedad venezolana, que embaucó a la sociedad con llegó con una cantidad de diplomas masónicos que todos ellos eran falsos, proclamándose casi que la reencarnación de Jesús, y realmente se llegó a meter hasta el fondo de la sociedad venezolana. Era un tipo extremadamente hábil, entonces por lo menos él agarró y le envió a Rómulo Betancourt una membresía de su sociedad, una membresía honoraria de su sociedad. Ni siquiera sabemos si Betancourt llegó a recibirlo o llegó a prestarle alguna atención. Simplemente él tenía en su oficina un diploma que decía que Rómulo Betancourt era miembro de su sociedad y eso le servía para invocar a todo el mundo. Y con esa bendita excusa, bueno, hizo desastres. O sea, gran parte de las damas de alta sociedad terminaron disfrutando de los luces del amor con Sir Renoir de la Ferrière. El caso de Norca Merner no fue tan crudo como el de la Ferrière, pero sí, éramos muy susceptibles a estos procesos. Seguimos recordando el caso del jeque Gozón. Es más o menos esta misma ingenuidad del venezolano que decimos que somos muy vivos, pero no lo somos. Realmente somos bastante ingenuos. Que deberíamos lanzarnos un live sobre ese caso, porque yo cuando publiqué las fotos y el pequeño artículo, que eso lo pasamos de una cuenta en Twitter que se llama Crónicas del Tánatos. Sí, muy buena. Narrativas excelentes. Lo que pasa es que como no los conseguí yo les mandé un correo, les dije, mira, voy a copiar esto en la página porque que no hallo cómo recompartirlo, ¿no? Nunca me contestaron. El caso, fíjate que quiero acotar algo que estás diciendo con respecto a la relación que existe, porque ahí estás tocando un punto muy interesante. La relación que siempre ha existido entre lo esotérico y el poder. Van de la mano. Sí. Van de la mano. En todas las épocas y en todas las culturas. Siempre hay una relación intrínseca. Siempre los reyes, siempre los emperadores, siempre los faraones tenían una corte de astrólogos, tenían una corte de hechiceros, tenían una corte de alquimistas. O sea, siempre esa parte esotérica no oficial, ¿verdad? O sea, fuera de las iglesias, fuera de lo que es la institución religiosa oficial del imperio determinado en el que estemos conversando o en la época determinada, tenían como una especie de sección paranormal. Y los nazis, si una de las cosas ha sacado Hollywood hasta el cansancio, y creo que ha sido una de las industrias más productivas para Hollywood en los últimos 30 años, ha sido precisamente ese tema, el tema de la relación de los nazis con lo esotérico. Bueno, vámonos al mejor ejemplo de todo, la primera y la tercera película de Indiana Jones. ¿Quiénes eran los que estaban persiguiendo las reliquias que estaba persiguiendo Indiana Jones? Los nazis. Himmler, de hecho, Himmler era el encargado. Era un ocultista bárbaro, de mucho nivel. De otro nivel. Una de las mejores bibliotecas de ocultismo de la época era la Himmler. Exactamente, porque prácticamente el tipo reunió todo el conocimiento del mundo. Bien sea para buscar la lanza del destino, el caso de la búsqueda de la lanza del destino, para los que no sepan, la lanza del destino es con la lanza con la que atravesaron a Jesús. Entonces, toda la leyenda que había en torno a la lanza del destino, que el mandatario que tuviese la lanza del destino iba a tener el poder absoluto, etc. Y tú me estás contando esto, y fíjate que lo relaciono ahora con la Gestapo. Mira, la inteligencia, la KGB, la KGB copió demasiado tanto de la SS como de la Gestapo, porque si algo tenía la Gestapo era la capacidad de poder manipular las mentes de las personas. Y seamos francos en algo, cuando tú vas a una persona que practican la quiromancia, el manejo de las cartas, la lectura de los astros, de los signos zodiacales, etcétera, estas personas te manejan mentalmente, porque cuando tú vas a una persona esa es porque tú tienes un problema, ya por ahí estás a su merced. Sí, y sobre todo una sociedad, la sociedad que, como la venezolana, que eso ha sido antes y ahora, que siempre ha creído en eso de que vuelan. No creo en eso, pero sabes, de que vuelan. Oye, yo no creo en fantasmas, pero una vez yo vi algo raro por ahí. El típico brujo santero. Por eso es que los santeros a partir de los años 70 tuvieron un auge estrepitoso en Venezuela. Ojo, esto es un comentario que te estoy haciendo porque
tú me estás contando algunas cosas y estoy empezando a atar cabos. Fíjate algo, los hombres van, una mujer bella, imagino que si tenía que ver algo con las Gestapo, era una tipa muy preparada. Sí. Tiene que haber sido una mujer muy preparada, que era el canon que se buscaba en ese momento, y sobre todo en la Alemania nazi, y venir a un país donde los políticos, principalmente, cuando les dicen, mira, pendiente, porque si te pasa un gato debajo de los pies, no vas a llegar presidente, entonces mandan a eliminar todos los gatos de la casa. Porque son muy... Y eso lo podemos ver nosotros incluso en nuestros mandatarios actuales. ¿Sí? Entonces, no, esto era un comentario aparte que te quería hacer. No, perfecto. Nos preguntan quién era el falso masón. Sir Renoir de la Ferrière. Sir Renoir de la Ferrière. Incluso hay un libro muy famoso que escribió su esposa, en la cual cuenta todas las barrabasadas que hacía. En línea con lo que estás planteando, me gustaría leer esta parte, este párrafo que yo hice un resumen de lo que era el currículum vitae de Norca Member. Pertenecía a algunas organizaciones pseudoniciáticas como la Hermandad Rosacruz, Ecclesia Oceanside. Además, fue miembro de la Academia de Ciencias Psíquicas de Berlín, profesora del Instituto Esotérico Metapsíquico de París, miembro de la Facultad de Astrología y Quirología de la Real Academia de Ciencias Herméticas de Londres. En su mayoría, estas eran corrientes de dulce tradicionalidad, centradas en la búsqueda de los fenómenos y más específicas de la adivinación mediante el recurso a oráculos de diverso tipo. Entonces, efectivamente era una mujer muy preparada, con mucho conocimiento, bastante hábil, porque todo parece indicar que tenía la capacidad de sensibilizar o de manipular al humano, y esa fue la clave de su éxito, efectivamente. O sea, la mujer llegó a estar muy bien conectada en el tiempo que estuvo aquí en Venezuela, y si no es por esa deportación, se queda ahí. Impresionante, porque mira, y otra cosa que yo siempre he admirado en cualquier persona que yo conozco, es una persona que habla más de 2 idiomas. Para mí ya tiene un coeficiente intelectual muy elevado. Y tú me estás hablando de París, me estás hablando de Londres y me estás hablando de Venezuela. O sea que esta señora hablaba el inglés perfecto para dar clases. Tiene que haber hablado el inglés perfecto, el francés lo debe haber hablado perfecto y el español lo debe haber hablado perfecto. Y de todos ellos, el más difícil para un alemán es el español. Sí, las crónicas dicen que hablaba con un marcado acento alemán, pero que hablaba muy bien, hablaba bastante bien. Exacto, el libro de Oscar Llanes, Los años inolvidables, la historia venezolana desconocida, política, intriga, farándula y el suceso pasional. Es un libro súper entretenido que basa su estructura en una especie de discusión familiar en Navidad, en la cual en una familia tenías comunistas, tenías gomecistas. Entonces en esa tensión de las discusiones políticas, Oscar va metiendo una cantidad de información de la época, entre ellas el tema de Norca Member. Imagino. Carlos, saludos desde México, es un colega nuestro de la universidad. Oye, mira, súper interesante este tema. Es que sí que me imagino, bueno, por lo menos, a ver, tenemos también que tener en cuenta de que sí tuvo fama y sí tuvo, si se quiere, aciertos, ¿no? Porque cuando te estoy escuchando, estaba pensando en estos videntes y estas cosas que surgen ahora. No voy a decir Mr. Popo, ¿no? Porque no, ya tenemos Mr. Popo ya no está, pero por lo menos los neovidentes nuestros en Venezuela, me parece mentira, pero en cada época siempre hay un vidente muy famoso, y por lo menos nosotros, Hermes Ramírez, Adriana Asi, estaba uno que daba el arquitecto de los sueños, nunca recuerdo cómo se llama él, y parece mentira, pero esa gente tiene un poder de manipulación masivo bastante, porque hay gente que cree fervientemente en la predicción o en la posible predicción de eventos tanto personales como sociales, ¿no? Cualquiera que sea. Yo recuerdo, hay un caso bastante particular, ahorita que me hablas de eso, de un astrólogo muy famoso, ¿verdad?
que predijo o vaticinó la muerte de Caldera y él fue preso por eso. Sí, sí, me acuerdo de esa historia, ¿verdad que sí? Sí, no recuerdo el nombre, un señor mayor, pero era un astrólogo de estos matemáticos. Ujú. Porque son de estos señores que hacen su cuestión de la rueda zodiacal y todas las líneas y bueno, pero parece mentira que en la sociedad venezolana, o por lo menos la cultura política venezolana siempre ha estado acompañada de, bueno, me atrevería a decir de la santería, de la chamanería, de la brujería, mira, me atrevo a decir incluso de la nigromancia también, ¿no? Sí lo Eh, hay, sí lo hay. Sobre todo ahorita. sí, exacto, y ahorita muchísimo más, ¿no? Y de repente tú y yo que nos entendemos mucho mejor en esos temas, entender que esta señora, imagínate, una rubia alta, alemana, bella, llega a una sociedad que está saliendo, de, bueno, todavía es una sociedad rural, porque estamos hablando de que la Venezuela todavía es rural, y wow, hace, bueno, pues, o sea, pudo haber hecho desastres. Ahora, como tú dices, sí tuvo fama y sí tuvo muchos aciertos y eso le ayudó, por supuesto, en su fama. Te quiero hacer una pregunta antes de ir a las preguntas y los comentarios de quienes nos escriben. Es, una de estas fuertes que tú me estás hablando, ¿en cuánto estaría valorado hoy en día? Mira, el mercado está subiendo. Antes eran piezas que se cotizaban muy cerca del valor del metal. Actualmente se cotizan básicamente el doble hacia arriba. Pero, como te digo, las piezas más pequeñas son las más difíciles. Si tú llegas a conseguir un medio que tenga los 3 o los 4 símbolos, yo no he visto el primero. Eso es muy raro. Ya ahí sí podríamos hablar de mucho más dinero. Claro, es un mercado pequeño. Son pocas las personas que conocían esta historia. Hay que ver a partir de este live cómo responde el mercado numismático, pero ciertamente, o sea, el universo de los resellos es infinito y una cantidad de piezas con marcas, contramarcas, letras, abreviaturas y nadie sabe quién las emite. Cuando uno logra precisar quién es el emisor del resello, ya adquiere una importancia mayor en la numismática. Oh, interesante esto porque fíjate lo que te iba a pedir, te iba a decir que realizaras el artículo porque para quienes nos escuchan, Manuel hizo un artículo muy interesante y lo está reactualizando porque, bueno, claro, es un proceso de investigación de más de 10 años que él lleva con este tema y digamos que no hay muchas fuentes, ¿no? Fuentes escritas y las fuentes existentes eran fuentes de relato oral, pues, y bueno, de aquella época hasta acá muchas personas ya han muerto. Entonces es una investigación algo complicada, si se quiere, es un reto bastante interesante. Pero bueno, Así es. aseguramos de que nosotros apenas ya Manuel termine el artículo nuevo actualizado, nosotros lo vamos a publicar tanto por la página Numismática Venezuela como por la página de Hechos Criollos. Voy a leerte los comentarios, Manuel. No me subasta, no me subasta. Recuerda la vaina No no me me subasta. subastas, no me subastas. Numismática Venezuela, te digo yo, chico. Estás viendo la asociación. Bueno, aquí mira, ajá, el de Francisco León es el arquitecto de los sueños. Están diciéndonos aquí. Mira, aquí te pregunta, es George, ¿qué ocurrió con ella después de su deportación? ¿Qué se sabe, qué se supo de ella? Esa es la parte que hay una fuente que estoy tratando de precisar para complementar el artículo, porque incluso hasta hace poco yo no sabía cuándo se había ido de Venezuela. Fue hace muy poco tiempo que justamente gracias a Edmundo Martínez fue que pude precisar que fue deportada en 1943 y precisé el artículo en prensa. Lo que ocurrió con ella al final de sus años no se sabe. Siendo simpatizante nazi, probablemente tuvo que haber quizás cambiado de nombre o cambiado de identidad o cambiado de trabajo. Puede ser que se le haya perdido la pista. Hasta ahora no he podido precisar esa información. Sí, y de ser cierto, verídico, que era oficial de la Gestapo, que era espía de la Gestapo, o pasó, hubo cambio de identidad o fue a parar a Argentina o Bolivia o Chile, que eso es el lugar donde todos los altos jerarcas nazis, sobre todo de los organismos de seguridad e inteligencia, fueron a dar. O también terminó trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, como muchos alemanes Sí, lo esto es hicieron. importante porque a veces pensamos que la astrología es como una ciencia, una cosa nebulosa y unos inventos. Como tú lo sugeriste hace rato, es una ciencia antigua que tiene cálculos, que es matemática y en base a esa matemática es que un astrólogo serio
puede predecir. Claro, siempre hay un error de cálculos y a veces se mete el factor humano. Tan Claro. cierto es esto que los nazis trabajaban en ese aspecto. Hay un personaje eh, interesantísimo, no estoy diciendo que sea bueno, una cosa es ser interesante, otra cosa es ser bueno, que fue Aleister Crowley. Aleister Crowley pasó de ser simpatizante del nazismo a ser uno de los asesores de los británicos. Y una de las cosas que él le dice a los británicos es que no te estás dando cuenta que te están atacando con pautas astrológicas. Mm. Entonces, bueno, se burlaron de él. ¿Qué es eso? Bueno, te van a atacar tal día por tal lado y te vas a dar cuenta. Y efectivamente fue así. Entonces, si es válido o no es válido ese manual astrológico para el éxito, lo cierto es que Crowley, conociendo de qué forma se fijaba la estrategia por parte de los nazis, pudo crear una estrategia británica para poder responder a esos ataques. Entonces, el que sabe algo puede manejar y puede prevenir este tipo de situaciones. De hecho, sí, y de hecho, para que lo sepan, por lo menos Hitler creía fervientemente en la astrología. Él tenía un séquito de astrólogos que semanalmente daban las predicciones. Eso que tú dices es muy cierto. El arte de la guerra basado en el movimiento de los astros. Cuando era ¿Sabes? conveniente. Hitler no se levantaba temprano. Algunas de las biografías dicen que siempre tendía a trabajar hasta tarde y levantarse muy tarde. Y hay algunos testimonios que hablan de que lo primero que hacía era revisar la carta astral de cada día, antes de hacer cualquier cosa. Perfecto. Aquí tenemos otra del Museo Maracaibo, ¿verdad? Dice, todas las piezas halladas proceden de Caracas. ¿Algún hechicero o brujo del interior no replicó esas piezas como No, competencia? todas las piezas tienen las mismas marcas de manufactura, fueron hechas con la misma técnica, algunas un poco mejor logradas que otras, pero todas parecen proceder del mismo origen. No hay ni falsificaciones, ni réplicas, ni nada por el estilo. Ah, fíjate, mira, aquí Carlos González, nuestro colega, nos dice que el astrólogo que fue preso por predecir la muerte de Caldera, ya va, espérate aquí, que estoy viendo, Adriana, sí, Hermes el Chavista, eso ya no, Sí lo leí, no quise mencionarlo. sí, sí, bueno, ya lo leí yo, sí. El profesor de filosofía de la Escuela de Historia, creo que es Bernardo Gómez. Uh -huh. Luego de salir de la cárcel, estuvo dando clases en la Escuela de Historia. Perfecto. Entonces dice, según esta, ajá, dice Angira 12, que según la historia en situaciones similares a la de Venezuela, la ONU ha intervenido. No, no es materia de este live. No. Siento no contestarte, poder contestar eso. Sí. En la historia de Venezuela ha habido otros casos célebres de resellos de monedas por particulares. Sí, claro, como le digo, eso es un universo inmenso. Por ejemplo, en el año de 1844 se retiró de circulación todo lo que era la moneda macuquina, la moneda de imitación, la moneda de guerra, acuñada tanto por patriotas como por realistas durante la guerra de independencia. Para quien quiera más detalles, tengo un live con Venezuela Colonial en el cual yo cuento, hay dos lives, yo cuento las acuñaciones realistas y patriotas de forma resumida. Entonces, en 1844 se agarró toda esa cantidad de moneda, la de plata se fundió y la de cobre se le remató y se le vendió a los pulperos. Entonces los pulperos agarraron esas monedas y empezaron a hacer sus propias señas, sus propias fichas. Entonces uno ve una cantidad de cuartillos resellados con letras, siglas, nombres, valores, que datan justamente de 1844 en adelante. Y además de eso, Perfecto. bueno, hay cantidades de resellos, cantidades, son muchísimos los resellos que hay en Venezuela. Bueno, aquí personas que, gracias por, Carlos Luis dice gracias por estos envíos. Eh, Beltrán Recio dice, Juan Carlos, gracias por regalarnos esta hermosa cultura. Bueno, tienen que darle las gracias a Manuel que está dando las clases como tal, pero bueno, acepto tener el trabajo. Aquí, bueno, la pregunta de quién fue el falso masón. Norca Member, sí, bueno, comentarios de más que todo de agradecimiento. Bueno, Hay un último detallito, Juan ajá, Carlos, Manuel. me acaba de llegar una pregunta por mensaje privado. Es una pregunta complicada porque me está diciendo, ¿puedes más o menos resumir de qué se trataba el esoterismo nazi? No sé si
tenemos tiempo de repente de un comentario de 5 minutos muy resumido Sí, para, claro, para, claro, para claro que hacerlo. sí. Sí, sí, claro. Bueno, fíjense, esto es un tema muy complicado porque hay Ya, disculpa, cuatro... disculpa. No, no, para que el algoritmo de, ¿sabe? Para que el algoritmo de Instagram no vaya a pensar que es que estamos promoviendo aquí, Sí. ¿sabes? El tamañito, el saludo. Importante de que esta información que les va a dar Manuel, esta información que les va a dar Manuel es única y exclusivamente académica. Bien, Sí, no es propagandístico. Ahora sí, adelante, Manuel, continúa. sí. Me preguntan que si los resellos se vieron en otros países, hasta la fecha no lo hemos podido confirmar. Es que ella, como le digo, en Costa Rica le fue muy mal y en Colombia le fue muy mal, estuvo muy poco tiempo. Fue aquí en Venezuela que ella pudo hacer vida y tuvo éxito. En los otros países no pudo hacerlo, Michael. Eh, participar en las subastas, escriban por privado y le respondo la pregunta de participar en las subastas. Entonces, el tema del nazismo. El nazismo tenía un respaldo esotérico. Un respaldo esotérico que era el resultado de una degeneración de una degeneración. En la Alemania de mediados del siglo XIX se da una división de la masonería que se llama la Hermann Order, que era una organización paramasónica o una degeneración de la masonería que buscaba la unificación del Estado alemán y ya venía con la idea de que la raza alemana era la raza superior, pero no en los términos que lo planteó el nazismo, de una forma un poco más política. De la Hermann Order se da una segunda división mucho más degenerada, que es la TULE, T-H-U-L-E. Esa organización secreta, ya metida de lleno en el ocultismo. Cuando hablamos de ocultismo hablamos de personas que hacen un desarrollo espiritual para fomentar poder, para servirse a sí mismo. Eso es el ocultismo. Entonces, esas personas, esa organización es lo que le da el piso esotérico al nazismo. Gran parte de los jerarcas del nazismo fueron iniciados en Tul. Y ellos sostenían que la raza aria, confundían la raza aria con las castas aryas, que era un pueblo que se erigió como los dirigentes de gran parte de la sociedad del norte de la India. Sostenían que los arios venían de la India, por eso lanzaron una cantidad de investigaciones y de expediciones al Tíbet, a la India, a Argentina. Hay incluso investigaciones muy serias que hablan de expediciones que hicieron buscando ciertos objetos de poder en algunas cuevas en Argentina. Y ahí entramos en el tema de las teorías de conspiración que nos podemos perder. Pero ciertamente estaba ese sustento y uno de los grandes jerarcas de esa organización era Hering. Era justamente... Perfecto. Sí, bueno, de eso podríamos hacer live absolutos de horas, porque Sí. eso es demasiada información. De hecho, yo ahorita para concluir, cuando estamos hablando de México, el caso de México, hay un trabajo de José Vasconcelos, bueno, él era biólogo, pero también filósofo, José Vasconcelos, mexicano, que él era nacionalsocialista. Cuando él hizo una disertación completa que le respondió a Hess y a Himmler, de hecho, con respecto al tema de la raza aria y de los arios, de la pureza de la raza, que él habla de que no, que la pureza de la raza no está allá, que la pureza de la raza está en Hispanoamérica por toda la mezcla que hubo, que eso generó una raza superior, la mezcla de las grandes razas generaron una raza superior. Este trabajo lo pueden conseguir en internet, se llama La Raza Cósmica, y él hace un artículo muy especial con respecto a aquello que era la Capitanía General de Venezuela. Eso es un texto bastante maravilloso. Esto es con fines académicos, no es que mañana van a salir. Sí, por favor, no. Como la raza cósmica como dicen los morenazis, ¿no? Y bastante importante esto que estás diciendo, porque el tema esotérico, como yo lo dije ya, y repito para los que han ingresado, siempre ha rondado el poder. O sea, aquellos que detentan el poder tienen miedo a perderlo y buscan conservarlo por cualquier vía. Y la parte esotérica es una de ellas. Bueno, yo no voy a hablar de libros como los brujos de Chávez y estas cosas, porque eso ya es entrar en otro tema.
Sí, sí, sí. Pero aquí, por lo menos en un macroproyecto tan inmenso como lo fue el del Tercer Reich, con intenciones de conquistar el mundo conocido, ¿verdad? Necesitaban un sustento ritualístico, un sustento, como tú lo dices, paramasónico. Eso quedó espectacular ese término, porque intentaron hacer ellos como una especie de su propia masonería adaptada a... De hecho, recuperaron mucha ritualística y Sí. trabajaban con las runas, con la cuestión de los antiguos vikingos, de los antiguos Nórdicos. norteños. Exactamente. Ujú. Pero bueno, no sé, algo más para ver. Sí, en Hay una History preguntita Channel. aquí de Andrea Salazar. Los campos de concentración para simpatizantes del nazismo, ¿en qué parte de Venezuela estaban? Escríbame por privado, por mensaje privado, y te envío el link del artículo. Lo tengo, pero o sea, bueno, ahorita se me es difícil mostrarlo, pero si me escribes por mensaje privado te puedo enviar el link del artículo. Ah, mira, aquí George nos dice, el nazismo también había una influencia de las antiguas religiones hermanas y escandinavas. Sí, ¿Eh? sí. Exacto, como sustituto principal del cristianismo, o sea, de lo que estamos hablando en estos momentos. Bueno, Manuel, si tienes algún último comentario que decir, algo que agregar. Podemos responderle a Gonzalo Seclen, que habla de History Channel. Yo personalmente no recomiendo los documentales de History Channel. Son extremadamente sensacionalistas y extremadamente simplificantes de la realidad. Los documentales de masonería, de verdad que Son horribles. dan pena. O sea, le recomiendo que trate de orientarse con lectura un poco más fundamentada, un poco más seria, porque el 90% de lo que se dice ahí es sensacionalismo y no está fundamentado. O sea, es el vivo ejemplo de cómo uno diciendo verdades puede sustentar una mentira. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo soy de los que opina que esos documentales, lejos de hacer un bien, están haciendo un daño, porque están simplificando eh, eh, hechos, sucesos, instituciones que son extremadamente complejas. Muy complejas. Uh-huh. Y dos cosas aquí para culminar. Primero, yo siempre le he dicho a History Channel, Hitler y Channel, porque Sí. hablan de Hitler y ahora de extraterrestres. Sí, todo es alien. Todo lo que no podemos entender cómo Es, hicieron nuestros ancestros fueron los es extraterrestres. aliens, sí, exactamente. Pero, Fabricamos una realidad en la medida de nuestra ignorancia. pero antes era muy bueno. Bueno, te estoy haciendo antes, año 2000 y tal. Y lo segundo que quiero anunciarles a ustedes de una vez, y ya para también comprometernos nosotros, vamos a empezar aquí en Hechos Criollos, vamos a empezar a hablar sobre masonería. Uh-huh. ¿Ok? ¿Te acuerdas que hablamos sobre el tema de lo que es la masonería? Vamos a empezar primero a ver qué es la institución y también vamos a hablar de cómo la influencia de la masonería en la fundación de la República, bueno, nuestra fundación como República y todo lo que ha sido la historia de la masonería en Venezuela. Por supuesto, qué mejor persona y qué mejor exponente que Manuel, que conoce el tema muchísimo más que yo y bueno, por muchas razones, ¿no? Claro está, hermano. Entonces, bueno, Para servir, hermano. le ponemos fecha y vamos a hacer unos 2 o 3 programas para que, bueno, que la gente los tenga presentes. Bien, Con gusto, con gusto, con gusto. perfecto. Entonces, bueno, nada, Manuel, agradecido de tenerlos otra vez aquí de nuevo en este tema tan interesante. Chicos, cada vez que estamos hablando de estafadores y cosas de la historia. Vamos a cambiar la tónica porque no salimos MacGregor, la Ferrier. Sí, tú tienes que leer los comentarios del live de Gregor MacGregor. A los que no lo han visto, por favor, vayan a la página de YouTube Hechos Criollos y busquen sobre el reino de Pollay. Eso está buenísimo, de verdad que ese live a mí me encantó. Y este también quedó genial. Bueno, todos han quedado muy bien. Pero bueno, hemos llegado ya al fin de parte de todo el equipo de Hechos Criollos. Les deseamos a todos buenas noches. Para que sepan, vamos a dejar este live 24 horas colgado en Instagram Live y después lo vamos a pasar a YouTube. Por favor, acuérdense de seguir a Manuel en sus redes sociales y de seguir a Numismática, a Numisubastas, ¿verdad? Y ahí, bueno, ellos también tienen unas publicaciones espectaculares. De hecho, nosotros siempre le estamos dando retiro a varias publicaciones. Son especialistas en todo lo que es el tema. Y aquí Génesis nos está diciendo que también tienen el canal de YouTube. Bien, de todas maneras, aquí en el live voy a dejar todas las direcciones de ustedes para que los puedan seguir. Bueno, Manuel, salud, fuerza y unión, querido hermano.
Un abrazo fraterno. Recuerden que no existe historia aburrida, sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Se les